A modo de repaso de qué fue lo que hicimos la clase pasada, les conté de movimiento en 2 dimensiones. Les conté que es muy parecido a movimiento en una dimensión. Nada más que la velocidad ahora tiene 2 componentes, componente X y componente Y. Un objeto se puede mover en cualquier rango del plano XY y por eso son 2 dimensiones. Entonces, calculo el componente X y el componente Y. Eso es con las fórmulas de vectores. Y ya con eso yo puedo usar las mismas fórmulas de movimiento, por ejemplo, si de movimiento rectilíneo uniforme o acelerado, pero hago una ecuación para X y hago mis ecuaciones de X para X y mis ecuaciones de Y para Y. Son cosas separadas. Entonces yo les decía que movimiento en 2 dimensiones es movimiento en una dimensión 2 veces, una en X y una en Y. Entonces les mostré, por ejemplo, esto, que se puede ver la pelota andando diagonal, que la parte de X la puedo hacer por aparte y la parte de Y la puedo ver por aparte. Y ya puedo juntar esa información después. También hablamos, esos son vectores, entonces nada de eso es importante porque ya lo vimos. También hablamos de proyectiles. Yo les conté que en un proyectil la única aceleración es la de la gravedad para abajo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en Y hay movimiento acelerado de caída libre, un objeto que cae por la aceleración. Pero en X no hay aceleración. En X, en la dirección horizontal, la partícula no está siendo acelerada porque la única aceleración es para abajo. Entonces en X es movimiento rectilíneo uniforme. La partícula en X siempre tiene la misma velocidad, mientras que en Y cambia por la gravedad. Y la unión de esas dos cosas da la famosa parábola que conocemos, ¿verdad? Entonces yo les conté que probablemente se les da una velocidad inicial que hay que separar en componente X y Y. El componente X se maneja con movimiento rectilíneo uniforme y el componente Y se maneja con caída libre. También les conté que hay una fórmula para el alcance, que básicamente es eh, qué tan lejos debe llegar, qué tan lejos llega un objeto si inicia y termina en la misma altura, qué tan lejos llega, se puede encontrar con esos datos de aquí. Pero solo para cuando la y inicial es igual a y final. ¿Qué significa eso? Que si tengo un ejemplo así, como que tengo una persona que tiró una pelota y la pelota cae en un edificio y ahí se va en una ventana, por ejemplo, si el movimiento es solo este, no me sirve la fórmula de alcance. No me sirve porque no es toda la trayectoria. Tiene que ser que inicie en una altura y termine en esa misma altura para que funcione, como la animación de acá o como la gráfica de acá. Si es un caso como el de este chiquito que tira la pelota y llega hasta el edificio, entonces no, ahí no funciona. Entonces tengan mucho cuidado al usar esta fórmula. Pero pueden usarla, si piensan que aplica, pueden usarla. No, no ocupan demostrarla en nada. Y sí, eso es lo de movimiento en 2 dimensiones. Sé que suena como poco, pero parte de todo lo de movimiento en una dimensión y de caída libre y de todo lo que ya hemos visto de aceleración, velocidad y demás. No sé si tienen alguna pregunta antes de que hagamos ejercicios. Ok. Si no hay preguntas, demos inicio. Voy a iniciar con... Bueno, aquí tengo la lista de ejercicios. El 71 es uno que podríamos hacer. O sea, todos estos del capítulo 3. Tengo 2 del capítulo 3, pero creo que aquí tengo unos cuantos más que podemos hacer después. Empecemos con el problema 18. Entonces, vamos a ver. Una partícula se mueve con rapidez de 3 metros de segundo en la dirección X positivo. Voy a dejarlo hasta ahí. Voy a empezar a dibujar desde ya. Dibujo. Recuerden, ustedes tienen que dibujar el marco de referencia porque vale puntos en el examen. Tienen que hacerlo. Ok. Entonces, una partícula se mueve con rapidez de 3 metros por segundo en la dirección X positivo. Entonces, eso es como que hay una partícula acá
y se mueva a rapidez de 3 metros entre segundo así, en X positivo. Al llegar al origen, recibe una aceleración continua, constante, de tanto en la dirección menos y. Aquí veo que mi dibujo tal vez no fue el mejor, porque dice al llegar al origen. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la partícula está como por acá. En realidad la partícula estaba como por acá. Y cuando llega al origen, no solo tiene la velocidad que andaba, la de 3 metros entre segundo, sino que ahora se le empieza a aplicar una aceleración hacia abajo, porque es en la dirección menos y. Entonces es una dirección hacia abajo de menos 0.75 metros entre segundo al cuadrado. ¿Por qué menos? Porque esa es la menos y. ¿En qué posición estará la partícula 4 segundos después? Ok, ocupamos con esta información encontrar la posición de la partícula 4 segundos después. ¿Qué voy a hacer? Voy a usar la información en X para encontrar la coordenada X. Voy a usar la información en Y para encontrar la coordenada Y. Y eso junto será la posición de la partícula. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Hay aceleración en X o no? Sí, porque se mueve más X. Se mueve más X, tenés razón, pero no acelera. Yo me puedo mover sin acelerar a velocidad Ah, porque es constante. constante. Ah, ok. Exacto, Ok, exacto. ok. Entonces, en X, la única aceleración es en Y, en X no acelera. ¿Eso qué quiere decir? La aceleración en X es 0. Y, bueno, vamos a iniciar en el origen. Entonces, este es mi X inicial. Tengo una X inicial de 0, una aceleración de 0 y una velocidad inicial de 3 metros entre segundo. Sí, creo que estamos bastante bien. Y quiero 4 segundos después, entonces también tengo el tiempo. Tengo un montón de datos. Estoy seguro que encontraré alguna fórmula que me permita encontrar lo que quiero, que es la posición final. Recuerden, está lo que tengo, esto es lo que tengo, y está lo que necesito. En X, lo que necesito es X final, porque esa es la posición, me va a dar en qué posición se encuentra la partícula. Perfecto. Como es sin aceleración, la fórmula es muy directa. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Más específicamente, la fórmula era esta. X final es igual a X inicial más rapidez en X por T. ¿Verdad? Esa es la fórmula cuando no hay aceleración, la de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, esa es la que ocupamos usar. A ver, tengo todos los datos. Tengo X inicial, tengo la velocidad en X, es esta, y tengo el tiempo. Entonces puedo nada más evaluar datos y debería funcionarme. 0 metros más 3 metros entre segundo por 4 segundos. Y la X final, entonces 3 por 4, 12. 12 metros. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Ok. Vayamos allá entonces. Ya tengo la posición en X. Ahora ocupo la posición en Y. Pensemos en Y, ¿qué cosas tiene esta partícula? ¿Tiene aceleración? Esa es la aceleración en Y. Tiene aceleración en Y. Tiene la posición inicial en Y es 0. ¿A alguien le gustaría decirme cuál es la velocidad inicial de Y para esta partícula? ¿En qué, digamos, vean el vector velocidad de esa partícula? ¿Cuál es el componente Y de ese vector velocidad? En Y al inicio no sería 0. Toda la razón. Ah, sí, toda la razón. Vean que el vector velocidad tiene solo componente X. Entonces no hay velocidad en Y por ahora. Eventualmente va a acelerar, pero ahorita no tiene. Entonces sería 0.
¿Sí queda claro esto o a alguien le gustaría o hay alguna duda? No sé si me di a entender bien. Ok. Entonces tengo la posición inicial, tengo la aceleración, tengo la velocidad inicial y tengo el tiempo, 4 segundos. Quiero saber 4 segundos después. Entonces voy a buscar las fórmulas. Y necesito, ¿qué necesito? Necesito la Y final porque me pidieron posición. Entonces la pregunta es, ¿qué fórmula de cinemática tiene todo lo que necesito, todo lo que tengo y lo que necesito, ¿verdad? Para poder despejar de la ecuación. Entonces, vayamos a las fórmulas de cinemática. Aquí tal vez ustedes vean un problema. Uy, uy, uy. Ustedes aquí tal vez vean un problema. Voy a hacer eso como para tapar lo que no ocupamos. Ustedes aquí tal vez van a ver un problema que ven X, pero puedo usar esas mismas ecuaciones en Y. Nada más le llamo Y final, Y inicial y todo por el estilo. Entonces, aquí en lugar de X final sería Y final, que es lo que necesito. En lugar de en lugar de X inicial sería Y inicial, que es lo que tengo, ¿verdad? Entonces, vean los datos que tengo y vean el dato que necesito. ¿Qué ecuación podría usar de estas de acá? La 3, ¿no? Vamos a ver. La 3 tiene el final, que es lo que necesito. Tiene el inicial, que lo tengo. Tiene la velocidad inicial, el tiempo, la aceleración. Sí, está genial. La 3 la puedo superusar. Entonces vamos a hacer eso. ¿Les queda claro por qué la 3 o alguien tiene alguna duda? Ok. Profe, Dime. para simplificarla, ¿no se podría usar también la 1? La 1 lo que te va a dar es velocidad final. Entonces Ah, no te da cierto, lo que que falta la necesitamos. posición. Ajá. Luego podríamos usar la velocidad final y meterla en otra ecuación. También es otro camino que llevaría al mismo lugar. Pero no hagamos eso. Usemos la ecuación que ya tenemos de Jupa. Entonces vayamos otra vez a este problema y voy a escribir la ecuación que encontramos. Yo la voy a escribir con Yes. Y es igual a Y inicial más V inicial en Y por T más un medio de la aceleración en Y por T al cuadrado. Misma ecuación. Esta Y es la Y final. Entonces voy a ponerle F. Y esta Y inicial es Y sub 0, lo mismo. Entonces, voy a mandar el inicial a 0. Voy a mandar el Y inicial a 0 porque vale 0. Y voy a mandar la velocidad inicial a 0 también, porque vale 0. Entonces me queda Y final igual a un medio de aceleración en Y por T al cuadrado. Y ya con eso puedo meter en la cálculo. Me va a quedar un medio de menos 0.75 metros entre segundo al cuadrado por 4 segundos todo al cuadrado. Y eso me va a dar la coordenada Y final de esa partícula. Si meto en eso en la cálculo, les debería dar como menos 6, más o menos. Como menos 6.0 metros. Ya que tengo la coordenada X y la coordenada Y, ya puedo responder la pregunta en qué posición estará la partícula 4 segundos después. La puedo escribir como un vector. Tengo varias formas de escribir esto. Puedo decir que la posición final es 12 metros, menos 6 metros, como para decir la coordenada en X y la coordenada en Y. Puedo decir que el vector posición final es 12 metros a lo largo de Y, menos 6 metros a lo largo de J, ¿verdad? Los vectores unitarios que habíamos aprendido. También puedo usar los vectores X y Y, que también les había enseñado. Son lo mismo, no hay diferencia. Esa es la posición final de la partícula en este caso. No sé si queda alguna pregunta. Yo tengo una. ¿Por Contame. qué en este caso, digamos, como ya hay aceleración en Y, no se usa la gravedad?
Ah, sí, digamos, el problema no es de... Es una buena pregunta. El problema no es... El problema en ningún momento me dice que algo está cayendo. Nada más es un objeto que está Ok. experimentando una aceleración ahí diferente a la gravedad. Entonces podrías imaginarte que eso está como sobre una mesa y tal vez a la pelota le empiezo a poner un imán a partir de cierto punto que la jala para acá. Algo así. Ah, ok, ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces, vean, ya hicimos esta 18 y la clase pasada hicimos esta 6.3, ¿verdad? Que usamos la parte en X y luego la metimos en la parte en y llegamos a la respuesta. Ahora hagamos la 7.1, que era la de la flecha. Dice, una flecha tiene una rapidez de lanzamiento inicial de 18 metros entre segundo. Entonces voy a poner la flecha como con un lanzamiento inicial de 18 metros entre segundo. Digamos que eso es una flecha. Y esta es la velocidad inicial. Si debe dar un blanco a 31 metros de distancia, entonces aquí está el blanco. No sé cómo es un blanco. Hagámoslo como con el puntito rojo. Un círculo así. Algo así. No sé. Si tiene que dar un blanco a 31 metros de distancia, que está a la misma altura, eso es muy importante. ¿Con qué ángulo debería proyectarse? ¿Qué significa con qué ángulo debería proyectarse? Significa este ángulo de acá. El ángulo cita con horizontal. ¿Cuánto debería valer ese ángulo? Quiero saber cuánto tiene que valer ese ángulo si la velocidad inicial es 18 para que el alcance sea de 31 metros. Aquí hay varias cosas que puedo hacer. Entonces, hay un marco de referencia. Hagámoslo azul. Hay un marco de referencia. Veo que la posición inicial en X es 0. Veo que la posición inicial en X es 0. Y en Y también es 0. La posición inicial en Y. La posición final en... Si la posición inicial en Y es 0, ¿cuál es la posición final en Y? 0. También 0. 0, porque está a la misma altura. Perfecto. No tengo la velocidad final, pero tengo el X final. El X final es 31 metros, ¿verdad? Eso es cuánto abarcó, cuánta distancia abarcó en X. Abarcó 31 metros. Tengo bastantes datos, ¿verdad? Entonces puedo, por ejemplo, puedo iniciar con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es lo que pasa? Que no tengo el ángulo, ¿verdad? Tengo la velocidad inicial y el ángulo. Y tengo la velocidad inicial y el ángulo. Entonces tengo que sacar Vx y Vy, ¿verdad? Eso es Vi por coseno de zeta y Vy es Vi por seno de zeta. Y Vi son 18 metros entre segundo. Me queda en función del ángulo, ¿verdad? Entonces aquí esta ecuación tal vez no me sirve tanto. Tengo X final, es 31 metros, y X inicial es 0. Entonces tengo como 31 metros es igual a 0 más 18 metros entre segundo por coseno de zeta por t. Me quedan dos incógnitas, el ángulo y el t. Entonces tal vez puedo ahora usar una ecuación en caída libre para encontrar el tiempo y luego el tiempo de valor acá para ya poder despejar el ángulo. Entonces, digamos, hay varias ecuaciones que podría usar para despejar el tiempo. Vean esta de acá. Esta de acá, el y final es 0. Voy a escribirla, nada más para que la vean. Voy a escribirla. Y final es igual a y inicial más velocidad inicial en y por t menos un medio de g por t al cuadrado. Y final es 0, y inicial es 0.
La velocidad inicial en Y es 18 seno de zeta. Y aquí ese término es la gravedad por T al cuadrado. Entonces, no está bonito, no está para nada bonito. Tengo un sistema de dos ecuaciones, donde mis dos incógnitas son el ángulo y el tiempo. No sé si recuerdan sistemas de ecuaciones, pero básicamente aquí podríamos intentar, por ejemplo, despejar el tiempo de la canción 1 y meterla en 2, y así intentar encontrar el tiempo y el ángulo. Se puede hacer. Podemos hacer todo esto, o podemos hacer otra ruta para que no quede tan feo, como calcular la velocidad final y luego meterla en otro dato y ver qué logramos con eso. ¿Verdad? El punto es que se puede resolver con estas ecuaciones, pero hay una mejor idea. Hay algo mejor que podemos hacer. Alguien preguntó que si se tienen que saber de memoria las fórmulas, y la respuesta es que no. Yo les doy las fórmulas en el examen, entonces no se preocupen. Lo que tienen que saber es aplicarlas y resolver problemas, no sabérselas de memoria. Hay una mejor idea. ¿Ven esa fórmula de aquí? Tiene el alcance, tiene la velocidad inicial, tiene el ángulo y tiene la gravedad, ¿verdad? Y funciona cuando la altura inicial es igual a la altura final. Bueno, mi problema, la altura inicial y la final son 0. Entonces parece que puedo aplicar esta fórmula, ¿verdad? Entonces, en lugar de hacer todo esto, que definitivamente es un camino válido y que llegaría a la respuesta correcta, puedo... Voy a poner como opción 1. Y voy a poner opción 2. En lugar de hacer todo eso, puedo usar la fórmula de alcance. La fórmula de alcance sería velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 veces el ángulo dividido entre g. Tengo el alcance, 31 metros. Velocidad inicial, 18 metros entre segundo. El ángulo es mi incógnita y g es la gravedad. Puedo despejar de esa ecuación el ángulo y ya encuentro el problema, la solución. ¿Con qué ángulo debería proyectarse? Entonces, cuando pueden usar esta fórmula es muy poderosa. Y cuando pueden usarla, úsenla, porque se brincan un buen chorro de trabajo. Cuando no la pueden usar, sí toca, ¿verdad? Pero la razón por la que ese problema piden el ángulo, que es algo difícil que preguntar, porque vean el desastre que se hace, la razón por la que aquí lo pueden preguntar es porque esperan que uses esta fórmula directamente. Ok, entonces lo que voy a hacer es... ¿Perdón? Perdón, profe, una pregunta. Dime. Es que es una pregunta súper tonta, pero es que fue por eso que yo me hice un chorro en la cabeza. Cuando uno tira la flecha, es que usted la dibujó como si fuera un proyectil, digamos, que sube y después baja y cae en el blanco. Pero es Ajá. que en mi casa uno tira la flecha directo, digamos. La flecha no se tira como para arriba. Entonces no sé cómo fue que usted se dio cuenta de que la flecha en realidad se tira así, que yo sé que es una pregunta súper tonta, pero es que por eso estoy tan confundida. Todo bien, no es una pregunta para nada tonta. Tiene sentido. En tu mente, la flecha nada más iba recta y pegaba el blanco. Sí, y es que yo Ok. no sé nada de arquero, pero yo pensaría que se tira una flecha. Ok, tener razón en cierto sentido. Que digamos, si el blanco está muy cerca, probablemente así se va a ver la trayectoria. No es que yo sepa mucho de arquería, pero definitivamente puedo decir que la flecha está siendo jalada por la gravedad. Eso yo lo puedo decir a ciencia cierta. Entonces, este es un problema de proyectiles porque es una flecha que está siendo jalada por la gravedad. Entonces, 31 metros de distancia es tanta distancia que yo me imagino la flecha que ya para entonces habrá caído. Entonces, que probablemente una persona tiene que inclinarla con un ángulo para que caiga correctamente en el blanco. Ahora, tal vez yo no sé eso personalmente de arquería, pero de fijo me preguntan el ángulo, con qué ángulo debe proyectarse. Y ese ángulo sí me indica que tiene que tirarse inclinado, porque justo me están pidiendo el ángulo de inclinación. Si fuera recto, ya sé la respuesta, el ángulo de inclinación sería 0. No sé si tiene sentido.
Sí, no, o sea, es que ya le entendí, nada más que por ese momento yo me confundí tanto, porque si la flecha iba directa, entonces, ¿y cuál era el ángulo? Entonces fue por eso, pero no, muchas gracias. Obvio, con gusto. Pero sí, en la vida real sería como así. Supongo yo. Ok. Dicho eso, lo que voy a hacer ahora es nada más despejar el ángulo de esta fórmula. Entonces, ¿cómo despejo el ángulo de esta forma? De esta fórmula. Primero despejemos el seno. El g está dividiendo, entonces pasa a multiplicar. El v sub 0 al cuadrado está multiplicando, entonces pasa a dividir. Perfecto. Ahora, para despejar el ángulo, tengo que aplicar seno inverso, ¿verdad? Cuando yo tengo seno de x igual y, yo puedo despejar esta ecuación diciendo seno inverso, diciendo que x es el seno inverso de y. Así es como se despeja lo que está dentro del seno. Entonces voy a hacer eso. 2z es el seno inverso de lo que está acá, del otro lado. G por R entre V sub 0 al cuadrado. Genial. Solo falta un paso, pasar el 2 a dividir. Tenemos todos los datos, entonces sería 1/2 por seno inverso de 9.8 metros entre segundo al cuadrado por el alcance de 31 metros dividido entre la velocidad inicial de 18 metros entre segundo a la 2. Si meto eso en la calcu, debería darme la respuesta que es más o menos, ya les digo, ¿dónde estás? La perdí. 70 grados. Como 70 grados me dio a mí. Voy a calcularlo de nuevo porque 70 se me hace como mucho. Ya vengo, voy por la calco. Vamos a ver. 1/2 por, y asegúrense de tener la calco en grados, ¿verdad? Seno inverso de 9.8 por 31 sobre 18 al cuadrado. Cierro paréntesis. Sí, efectivamente ahora me da otra cosa. Entonces, efectivamente me equivoqué. En realidad no es 70. En realidad es como 34.8. El ángulo de inclinación con el que se tira la flecha. Muy bien. No sé si queda alguna pregunta con esto. Ok. Si no hay preguntas, entonces podemos hacer otro problema. Problemas de proyectiles creo que ya no tengo preparados, pero puedo buscarme alguno de la lista de ejercicios del BUFA. Uno que considere bonito para hacer. Vamos a ver cuál nos encontramos. Este muchacho es interesante. Panorama del puente, veas el ejercicio 75. Una piedra. ¿Qué alcance tiene la piedra? Me gusta este problema. Este es un caso en el que no podemos usar la fórmula que usamos para el ejercicio pasado, porque vean que la piedra no termina en la altura en la que inicia. Entonces en este sí tenemos que entrarle de jupa a las ecuaciones de caída libre y todo lo demás. Pero no va a ser tan complicado. Es que pedir el ángulo es una pregunta complicada. Pedir el ángulo es algo solo para cuando tenés una fórmula tan bonita como esta. Por eso por acá se nos hacía un desastre.
Pero si no nos piden el ángulo, va a ser mucho más sencillo. Como el ejercicio que hicimos, como el ejercicio 6.3. No digo que es sencillo, pero se pudo hacer mejor sin tanto desastre de sistema de ecuaciones. Cosas así. Ok. Entonces voy a hacer otra diapositiva. Este es el ejercicio 75 del capítulo 3. Voy a copiar, voy a pegar la imagen para irla viendo y ahora voy a copiar y pegar el enunciado. Acá está. Y dice lo siguiente. Una piedra lanzada desde un puente 20 metros arriba de un río tiene una velocidad inicial de 12 metros entre segundo, dirigida a 45 grados sobre la horizontal. Me acaban de decir mucha información. Entonces voy a ir leyendo de nuevo y ya me dieron el marco de referencia. Eso a veces es molesto porque entonces uno no lo puede poner a gusto. Como ya me lo dieron, aquí está el origen. Una piedra lanzada desde un puente, aquí está el puente, 20 metros arriba de un río, 20 metros arriba de un río, tiene una velocidad inicial de 12 metros entre segundo, eso lo voy a escribir de una vez para que no se me olvide. Velocidad inicial, 12 metros entre segundo. Dirigida a 45 grados sobre la horizontal. Ese es el ángulo de acá. Ver figura. Pregunta, ¿qué alcance tiene la piedra? Ese es el inciso A. Me están pidiendo R. Me están pidiendo ese alcance de la piedra. Ya me dieron el marco de referencia. ¿A alguien le gustaría decirme cuánto valen X inicial y Y inicial? Según el 0 marco de las dos. referencia. 0 las dos. Muchas gracias. ¿Queda claro por qué? ¿O alguien tiene una duda? Ok. ¿A alguien le gustaría decirme? Esta es una pregunta interesante. ¿A alguien le gustaría decirme Y final? Vean el origen y vean dónde está el Y, en la coordenada Y de la piedra acá. ¿Cuánto piensan que es? Menos 20. Menos 20. Lo dijiste bien. ¿Queda claro por qué menos 20? No, profe. Ok. La coordenada Y hace referencia a cuánto en vertical está la piedra del origen a donde cayó. Cayó 20 metros y cayó hacia los negativos en Y. Los positivos en Y van para arriba. Cayó 20 metros hacia los negativos. Por eso la coordenada Y es menos 20. No sé si con eso queda más claro. Ahora sí, gracias. Con gusto. Perfecto. La coordenada X final es R. Esta distancia R es justo la coordenada X al final. Es lo que estoy averiguando. X final es lo que me pide el enunciado, lo que necesito. Necesito R. Bueno, X final. Ok. Tengo bastantes cosas. Tengo con qué jugármela. Puedo sacar, de una vez puedo sacar V sub 0x y V sub 0y, por ejemplo. ¿Verdad? 12. Ay, me estresa ver esto aquí arriba cambiando. Voy a poner acá letra para que ya no moleste. 12 metros entre segundo por en X es coseno de 45 grados y en Y el seno. Meto eso en la cálculo de una vez para ya tener el componente X y el componente Y. En ese caso van a dar lo mismo, porque en 45 grados el cos y el sen valen igual. Da como 8.48. No, 8.49.
Asegúrense de tener acá el en grados para hacer eso. Ok, entonces, en X, tengo X0, tengo V sub 0X y necesito X final. Esto es en X, ¿verdad? Voy a mantener el consejo que le di la clase pasada. En el consejo, la clase pasada yo les di el consejo que siempre empiecen metiendo la ecuación de X. La ecuación de X es rápida de hacer. En el peor de los casos, no alcanzan nada, no alcanzan a nada, nada más ven como que necesitan. En el mejor de los casos, despejan ya una variable que pueden usar. Pero empezar con X siempre es buena idea, porque es siempre la misma ecuación, ¿verdad? Ok, X final es R, que es lo que necesito, ¿verdad? Entonces X final es R. X inicial es 0, entonces lo voy a mandar a 0. Y V sub 0X lo voy a dejar así, como V sub 0X. Ok, ya entonces, el haber hecho esto en X me hizo ver el problema. Necesito el tiempo. Necesito saber cuánto tiempo dura este trayecto para poder encontrar el alcance. Entonces, voy a manejarme en Y, voy a usar las ecuaciones de Y de caída libre para intentar encontrar el tiempo y con el tiempo ya encontrar el alcance. Nada más lo meto aquí dentro porque ya tengo V sub 0X. Ese es el plan de acción. Usaremos Y para encontrar el tiempo y lograrlo meter acá. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Denme un segundo, perdón. Me disculpo, era una llamada importante. Pero ya la atendí y ya estamos. Sí, estoy grabando la clase, por si alguien me preguntó. Ok. Les dije que iba a usar la información en Y para encontrar el tiempo. Entonces, en Y, ¿qué tengo? Tengo la posición inicial en Y, tengo la velocidad inicial en Y, que ya la encontré, y tengo el Y final. Eso es lo que tengo en Y. Y necesito
el tiempo. Voy a agarrar esto y voy a buscar cuál ecuación tiene lo que tengo y lo que necesito. Ocupo las de caída libre, ¿verdad? Entonces son estas de acá. ¿Cuál ecuación me recomiendan? Que tenga lo que yo tengo y lo que necesito. Vean los datos que tengo acá. Entonces busquen una ecuación que me tenga estos 3 datos y el tiempo. La 3. Correcto, la 3. Exacto. Entonces, voy a escribirla. La ecuación que vimos que necesitamos es y final igual a y inicial más v sub 0y por t menos 1/2 de g por t al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar el tiempo y después de despejar el tiempo lo vamos a evaluar acá y encontraremos el alcance. Vamos a hacer eso, despejar el tiempo. Démonos el receso. Voy a pausar la grabación. Entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en que estábamos buscando el alcance de este proyectil. Nos fuimos a X para ver cómo nos va con el alcance y nos dimos cuenta que lo que necesitamos es el tiempo. Si tenemos el tiempo, entonces podemos encontrar el alcance. Entonces me fui a Y. En Y tengo Y inicial, velocidad inicial, Y final y necesito el tiempo. Encontré que esta ecuación me relaciona todas las variables. Entonces, a partir de esta ecuación yo debería poder despejar el tiempo. Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de que sigamos con el despeje? Ok. Vean. La ecuación básicamente me queda así. Esta ecuación, y no sé si ya ven por dónde va el asunto, es cuadrática. Voy a pasar todo a la izquierda. Tengo algo por t al cuadrado, algo por t, algo igual a 0. Es una función cuadrática, es una ecuación cuadrática. Todo claro, perfecto. Es una ecuación cuadrática, entonces no me queda de otra. Tendré que meterle la cálculo para poder resolver una cuadrática. Eso es como 253 y todo el asunto. Algo así, no me acuerdo. Mi cálculo es diferente. Entonces, voy a escribir aquí la cuadrática. Bueno, no, voy a meter los datos. Voy a evaluar los datos nada más. Eso sería 1/2 por 9.8 metros entre segundo al cuadrado, t al cuadrado, menos la velocidad inicial en y, que era, ¿cuánto era? 8.49 menos 8.49 metros entre segundo por t, y la y final, que era menos 20 metros, igual a 0. Voy a meter este primer término en la cálculo para ver cuánto es. 1/2 por 9.8 es 4.9. Eso es 4.9 metros entre segundo al cuadrado por t a la 2 menos 8.49 metros entre segundo por t menos 20 metros igual a 0. Y eso es ya ven cuál es el término cuadrático, el término lineal y el término sin t. Lo meten así en orden en la cálculo y les da los valores de t que cumplen la cuadrática. Nada más, y eso es importantísimo, recuerden poner la ecuación en orden antes de meterla en la cálculo,
poner primero el que multiplica t al cuadrado, luego el que multiplica t y luego el otro. Entonces, aquí voy a ponerme a hacer esto. Ajá, Profe, dime. una pregunta. En toda calculadora, por lo menos en la Casio, siempre es 953. No siempre. En esta que tengo yo es otra cosa. ¿Y cuál es en esa? Que yo tengo la misma. ¿Usted tiene la misma? Ok, hagámoslo. Hagámoslo al mismo tiempo. Entonces, vean. Ahorita hay que tocar el que dice menú o setup. Al tocar Ajá, ese, aquí aparece una lista de cosas. sí. Y la que tiene una A es la que tiene XY igual 0. Esa es la que ocupamos, la que tiene esa A. Ah, ok. Entonces ocupamos marcar la A. La A es de color roja. Es esta de acá. Ujú, Entonces hay que marcar, hay que marcar alfa para que se marque la A. Primero alfa y luego ese botón que tiene la A y ya se marcó la A. Y ahora queda esto, ajá. que es para sistema de ecuaciones o polinomio. Entonces, marque 2 para polinomio y luego te preguntan el grado del polinomio. Es una cuadrática, entonces marque 2 para una ecuación de grado 2. Y ahora Ok. ya quedamos en esto, que es lo que las Ah, otras ok, cálculos ya. tienen como 5.3. Ujú, listo. Gracias, profe. Con gusto. Entonces, en esto se mete primero el número cuadrático, que es 4.9. Ahí debería verse. Luego meto el de menos 8.49 y luego meto el de menos 20. Y eso me da dos respuestas. Una de ellas es 3.064 ahí, digamos 3.06. 3.065, por decir mucho. 3.065. Entonces voy a escribirlo de una vez. 3.065 fue uno de los test que me dio. Y el otro, si ve mi cámara en este momento, da negativo. Ese descartémoslo. No va a durar un tiempo negativo, la pelota en caer, ¿verdad? Descartemos el negativo. Entonces, esta es la respuesta correcta. Voy a escribir el T2 igual a menos 1.332 segundos. Y esos son los segundos supuestamente. Y voy a marcar con rojo este de acá, porque no sirve. Me queda el de acá. Ya tengo el tiempo, ¿verdad? Ahora que tengo el tiempo, ya puedo encontrar el alcance. Lo evalúo. ¿Alguna pregunta con ese proceso? Ok. Nada más por si acaso, después de... Profe, y si no puedo meter eso en la cálculo, ¿cómo puedo sacar T? Uy, tendrías que usar fórmula general. Digamos, si no puedes meter eso en la cálculo, la forma de sacar T es diciendo, por ejemplo, cuando tengo una ecuación ax a la 2 más bx más c igual a 0, entonces x es menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Entonces habría que hacer eso. Aquí 4.9 sería a, ese menos 8.49 sería b y ese menos 20 sería c. Tendrías que meter esto en la calcu con a, b y c siendo esos números. Uno de estos te va a dar 3 punto algo y el otro te va a dar menos 1 punto algo. Y te quedas con el de 3. Así sería con esta fórmula general si no pudieras hacer el modo 5.3. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Voy a volver a traer la ecuación que habíamos encontrado, que el alcance es la rapidez inicial por el tiempo. Ya tengo los dos datos. El alcance es la rapidez inicial, 8.49, por el tiempo, 3.065 segundos. Y eso va a dar como 26 metros, más o menos.
Es un proceso largo, ¿verdad? Entonces, quiero que hagamos un pequeño refresco de qué fue lo que hicimos. Bueno, recuerdo, refresco suena raro. Tengo este sistema en el que ya me dieron el origen y me pidieron el alcance de la partícula. Del sistema, yo encontré los X inicial y Y inicial y el X final y Y final. Claro, el X final es lo que, el R, el alcance que no tenía, ¿verdad? Como me tengo la velocidad inicial del ángulo, de una vez encontré el componente X y componente Y, ¿verdad? Y los dos me dieron 8.49 metros entre segundo. Como quiero el alcance y como X es muy fácil de manejar, empecé con X. En X tenía estos dos datos y X final es lo que necesito. Entonces metí todos los datos y me quedó esta ecuación, donde el alcance es lo que quiero, tengo V inicial en X y el tiempo es lo que me hace falta. Entonces me di a la tarea de irme a Y para buscar qué cosa en Y me puede dar la respuesta. Entonces en Y tenía Y inicial, Y final, la velocidad inicial en Y y necesito el tiempo. Encontré que esta es la ecuación que tiene todo lo que necesito y despejo. Resulta ser que el despeje resultó en una cuadrática. Entonces la metí en a cálculo. O se puede hacer fórmula general. Ya que encontré el tiempo, ahora sí. Velocidad inicial por tiempo, medio alcance. Eso fue lo que hicimos. Y así se resolvió el problema. ¿Queda alguna pregunta con este procedimiento? Profe, en el examen aparecerá algún problema como este. Uy, no sé qué decirte. Tal vez no tan largo, pero sí puede aparecer un problema de proyectiles. Puede ser como... Es que digamos, el asunto es que tengo que hacer un problema. Tengo que hacer un examen que ustedes... Tengo que hacer un examen que ustedes lo puedan resolver en 2 horas. Porque es en tiempo de clase. Y no puedo solo meter temas de movimiento. Tengo que meter de movimiento, tal vez de vectores, voy a pensarlo. Tal vez no meta de vectores. Y del siguiente tema, leyes de Newton. Entonces, de fijo, si yo les meto un problema así, es porque los otros 2 problemas son demasiado rápidos. No, yo estoy consciente de que un problema así fácil toma 1 hora en examen. Entonces, no podría poner 3 problemas así, me explico. Yo personalmente al menos. Entonces, digamos, no te quiero decir que no aparecería, pero si apareciera, sería consistente con los otros problemas. Tengo que ver, no he decidido qué meter en el examen. Ya tengo mis ideas, pero de fijo va a ser para poderse resolver en 2 horas. Y bueno, sí. Sí le diría, ay, no sé. Les diría que tengan a mano para poder resolver cuadráticas. Ya sea una calcu o cualquier cosa que uno meta los datos y te pueda resolver una cuadrática. No digo que va a entrar, puede que en todo el examen no tengan que hacerlo, pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe qué... Ay, ¿cuál era esta frase? Hace un tiempo escuché a alguien decir, uno nunca sabe cuando una yegua se espanta. No tengo idea ni de qué significa. Yo no sé qué, pero, pero ténganlo a mano. No, hasta puede que no lo meta, puede que decida no meter nada de cuadrática, pero no quiero de que tengan problemas en el examen, de que no tienen con qué hacerlo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. De fijo haremos repaso, vamos a repasar todas las dudas que tengan para el examen. Ya, vean, el repaso del examen va a ser básicamente que yo llego y ustedes me bombardean de las dudas que tienen. Entonces, si nadie trae dudas, básicamente el repaso va a ser de quien traiga dudas. Si una persona trajo todas las dudas, se las atiendo a esa persona.
Entonces ustedes me dicen, profe, no puedo hacer ese ejercicio. O profe, necesito que vuelva a explicar ese tema, no me quedó claro. O profe, usted en clase dijo esto o hizo esto y no lo entiendo. Todo eso, de eso se va a tratar el repaso. El repaso no es que yo vengo y preparo algo, es que ustedes, porque quiero que el repaso se dedique a lo que tienen débil, a lo que aún ocupan, que expliquen ustedes. Entonces de nada me sirve a mí preparar algo, porque yo no sé qué dudas tienen en dónde. Entonces, porfa, para la clase de repaso, que es la clase antes del examen de hoy en 15, ya vengan con estas dudas o con algo o con cosas así. Muy bien. Igual pueden irlas atendiendo en consulta desde antes o por Telegram. Ok, y así se resuelve el problema. Un problema como este, no como este, un problema como este es un problema más sensato de cómo meter en un examen. Pienso yo, que igual es movimiento parabólico y todo, pero se resuelve más rápido. Pero hay que ver, hay que ver. De hecho, creo que ocupamos coordinando la cátedra qué temas meter. Entonces aún tengo mis ideas, pero aún no puedo decir a ciencia cierta. No es que diría, obviamente. Nada más estoy diciendo. Ok. Cuéntenme. Tenemos dos opciones. Uso el resto de la clase. Vean, voy a contarles las dos opciones. Voy. Profe, en el examen si uno se cambia de pestaña de mediación, como por ejemplo para hacer el cálculo en la misma compu, el examen se cierra. No estoy seguro, la verdad. No he hecho exámenes virtuales. Entonces, creo que no se cierra. Pero de fijo tengan, sí. Digamos, si vas a hacer eso, mejor decime. Recuerden que el examen es con cámara encendida. Y si yo veo a alguien como mecanografiando demasiado, yo probablemente le llame la atención porque, porque el examen es a lápiz y papel o lapicero, lo que quieran. Entonces, no tienen que estar, en teoría, no tienen que estar escribiendo y escribiendo en teclado. Entonces, si vas a usar la compu para algo, decime, profe, voy a hacer un cálculo por si acaso, para que no haya problema. Y yo les doy formulario, yo les doy para que ya puedan tener eso presente. Listo, con gusto. Sí, esa es otra, que busquen una página en internet que resuelve cuadráticas. Y ustedes me dicen, profe, voy a usar la página de internet. Ok. Ah, bueno, les iba a decir, tenemos dos opciones de qué hacer con el resto de la clase. Puedo seguir buscando problemas de movimiento de proyectil y de dos dimensiones para resolver, si sienten que les gustaría que refuerce eso. Y la clase sincrónica va a ser explicando la presentación de segunda ley de Newton o inicio de una vez la clase de segunda ley de Newton, que estoy con ustedes, de leyes de Newton, y uso la clase sincrónica para grabar ejercicios. Y grabo unos 3 ejercicios, tal vez 4, y eso es lo que subo a YouTube. ¿Qué suena mejor? ¿Seguimos repasando movimiento en dos dimensiones y la clase sincrónica es la teoría? ¿O empiezo con la teoría y la clase sincrónica es lo que nos sobre y ejercicios? Pueden decirme por privado, pueden encender el micrófono, lo que quieran. Alguien me dijo que prefiere la opción 1, seguir repasando movimiento en dos dimensiones. Profe, yo estaba pensando, ¿las leyes de Newton entran para este examen? Sí, entra suma de fuerzas, sí. Ok, ya me toca para pensar. Está bien, está bien. Igual, sí, sí. Igual, digamos, la clase de 2 en 8, también podemos seguirla dedicando a leyes de Newton, si quisieran. Entonces, mejor seguir con ejercicios. Profe, disculpe, se cortó y no entendí la segunda opción, ¿la puede repetir? Sí, la primera opción era movimiento en dos dimensiones y el viernes hago una clase sincrónica de la teoría de leyes de Newton. La segunda opción es sigo
la segunda opción es me pongo ya con la teoría de leyes de Newton y el viernes les grabo ejercicios de leyes de Newton. Esas son las opciones. Pero, bueno, ya van 2 personas que me dicen que mejor seguir con ejercicios. ¿Alguien piensa diferente? Yo en mi caso, mejor seguir ahorita con la práctica esta de ¿De movimiento en 2 dimensiones? proyectiles, sí, ajá, Ok, ok. No, no, todo y bien. llegar de hoy en 8 con dudas para lo que sería la teoría desde Newton. No, dale, suena bien. Entonces hagamos eso. Ya sé que no es full, sé que no todo el mundo opinó, pero la gente que opinó fue consistente, que prefiere esto. Ok, entonces sigamos con movimiento en 2 dimensiones. Eh, Estoy buscando algún ejercicio. Vamos a ver. Ese es difícil. Eh, Ese es interesante. Ese es vacilón porque siento que es poco intuitivo. Hagamos este. El problema 69. De hecho, les dije toda una cosa de qué hacemos, ejercicios, ok, veo que ya son las 4:23, entonces puede que incluso nos dé tiempo de solo hacer un ejercicio más. Este, y sí, creo que esos ejercicios son muy pesados. Incluso siento que hacer 2 ejercicios más bien sería muy pesado para ustedes. Si terminamos antes, podemos salir antes incluso. Pero quiero que vean esto. Eso es interesante. Eh, ¿Ya se está viendo la pantalla? Sí, profe. Gracias. Vean esto. Ahorita leo el enunciado, pero básicamente tengo como un carrito que va manejando y tiene un cañón que tiene una pelota para arriba. Pero el cañón está dentro del carrito que se está moviendo. Si el cañón estuviera quieto, la pelota va para arriba y vuelve a caer sobre el hueco del cañón. La pelota no se cae del carrito ni nada. Pero digamos ahora esto, que el carrito va moviéndose, mientras se va moviendo, dispara la pelota. ¿Qué piensan que le pasa a la pelota? ¿Piensan que vuelve a caer al cañón? Esa es la opción 1. Opción 1 es que vuelve a caer al cañón. ¿Que cae a la izquierda del cañón? Esa es la opción 2. O que cae a la derecha del cañón. Opción 3. Entonces, solo por si acaso no queda clara la idea. El cañón, el carrito se va moviendo, ¿verdad? Con cierta rapidez. Y en lo que se va moviendo con cierta rapidez, el cañón tira la pelotita. Yo les decía que si el cañón estuviera quieto, la pelota solo sube y baja y vuelve a caer en el hueco del cañón. Pero ahora que hizo esto y tiró la pelota en lo que se iba moviendo, ¿qué va a pasar? La pelota igual cae en el hueco del cañón. Opción 1, cae a la izquierda del cañón o cae a la derecha. ¿Qué piensan? A la izquierda. A la izquierda. Alguien también me escribió 2. ¿Alguien más quiere opinar? Me gustaría escuchar varias respuestas. Me gustaría saber qué piensan. Puede ser por privado si no quieren que sepan. Pueden decirlo, pero quiero saber qué piensan. ¿Alguien más dijo 2? ¿Alguien más dijo 2? Nadie piensa diferente. Todo el mundo piensa. Alguien dijo 3. Alguien dijo que la pelota Yo cae a la a la derecha. derecha. A la derecha también. 2 personas más dijeron 3. Una dijo 2. Está interesante, está interesante. Piénsenlo de esta forma también.
Y siento que esa es otra. Esa es otra. Esas cosas son muy interesantes. Esa es otra. Imagínense que van en un bus, ¿verdad? Y el bus va a rapidez constante. No frena ni acelera, solo va a rapidez constante. Y ustedes están sentadas o sentados en el bus y tienen una pelotita. Y tiran la pelota hacia arriba. Mi pregunta es, si el bus estuviera quieto, ustedes tiran la pelota hacia arriba y vuelve a caer en sus manos. Pero en el bus, ¿cae en sus manos? ¿Cae hacia ustedes? ¿O cae opuesto al bus? ¿Piensan que es diferente al cañón o piensan que sería lo mismo? Es lo mismo, me dijo alguien. Ok. ¿Verdad? Es interesante. Yo creo que sería lo mismo. Ok. El problema es ese. El problema es que nuestra experiencia con objetos en movimientos siempre es con cosas acelerándose. Los carros aceleran mucho, pasan frenando, acelerando, doblando. Y los buses también. Pero digamos, si un bus va completamente a... Ay, si un bus va completamente a rapidez constante, debería poder la pelota caer en tus mismas manos. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es lo siguiente, la pelota sube, la pelota hace como esto, porque tiene la rapidez del bus, tiene la rapidez del bus y tiene la rapidez que ustedes le dieron hacia arriba, y en total hace movimiento de proyectil. Pero en ese mismo tiempo, ustedes también se movieron a la derecha y pueden recibir la pelota justo donde cae. Lo mismo con esa pelota. La pelota va a tener un componente para allá porque va en el camión, pero en el carrito, pero también el componente del cañón. Entonces la pelota va a hacer esto. Pero para cuando caiga, ya el carrito se habrá movido y el cañón ya estará aquí. ¿Y cómo sé que va a quedar en el mismo lugar? Porque tanto la pelota como el cañón tienen la misma rapidez en X. Van a la misma rapidez. En Y no, en X. Entonces, como van a la misma rapidez, siempre van coordinadas. Entonces, lo que debería pasar es que caiga en el mismo lugar. Y tal vez esto suene raro, pero porque van a decir, eso es un poco exagerado. Pero si se ponen a pensar sobre esto, vean que la Tierra está en constante movimiento. La Tierra en ese momento va a una velocidad orbital de que era 29.000 metros entre segundo, girando alrededor del Sol. Sin embargo, ese movimiento de la Tierra, por más grande que sea, no me afecta para nada ese tipo de movimientos que hago yo, a pesar de que yo estoy sobre la Tierra. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy con la Tierra moviéndose a esa velocidad y el lapicero también, haciendo que no haya ningún problema. Eso es interesante. La Tierra es como el carro y yo soy el cañón, dándole ese empujón al lapicero. Es la razón por la cual esto es tan poco intuitivo. Para la gente, la idea de que la Tierra esté girando a estas velocidades tan rápidas no tiene sentido intuitivo porque uno dice, yo no siento que me estoy moviendo, ¿verdad? Y eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Y tal vez podemos hablar de qué tan bien se educa la ciencia en el cole, que lleva a gente a creer que nada de esto es cierto y que me están mintiendo y que la Tierra no está haciendo esas cosas, la Tierra es plana, lo que sea, ¿verdad? Es interesante. Pero digamos, la física funciona igual. Si yo estoy en un bus y el bus no está acelerando, yo debería poder hacer esto sin problema y cae donde yo lo tiré. ¿Tiene sentido? ¿Tienen alguna duda con eso? Sí tiene sentido. Ok. Es vacilón. Es verdaderamente vacilón.
Cuando un bus frena o acelera es diferente. Cuando un bus acelera, hasta uno se hace para atrás. Y cuando el bus frena, uno se hace para el frente. Eso tiene que ver con las leyes de Newton. Luego lo podemos ver. Pero bueno, voy a volver a esto. Habiendo dicho esa explicación, como para que se den una idea del contexto del ejercicio, dice, un carrito con un cañón accionado por resorte dispara verticalmente una esfera metálica, figura 3. Es esto de acá. Ese es el cañón accionado por resorte. Si la rapidez inicial vertical de la esfera es 5 metros entre segundo, esta de acá es 5 metros entre segundo, y el cañón se mueve horizontalmente con una rapidez de 0.75 metros entre segundo, la rapidez del cañón, voy a quitar todo esto. La rapidez del cañón horizontal es 0.75 metros entre segundo. El inciso A dice, ¿a qué distancia del punto de lanzamiento la esfera vuelve a caer en el cañón? Ya el enunciado me dice que la esfera vuelve a caer en el cañón. ¿A qué distancia? Ok. Es una buena pregunta. Vean, este es algo un poco diferente y es interesante porque me están preguntando a qué distancia vuelve a caer al cañón. Entonces es un movimiento parabólico que inicia y termina a la misma altura. ¿Perdón? Ok. Que inicia y termina a la misma altura. Entonces podría usar la fórmula de alcance, ¿yo? Voy a escribirla, de hecho. Alcance es, ya no me acuerdo. Velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 veces el ángulo sobre G. Entonces, podría usar esto. Nada más que aquí hay un problema. No tengo ningún ángulo ni nada por el estilo. Eso es algo fascinante, ¿verdad? Porque me están dando la cosa al revés. Llevo un montón de problemas donde yo les doy la magnitud de la rapidez y el ángulo. Y de ahí sacamos componente X y componente Y y resolvemos problemas. Pero aquí me están dando por aparte el componente Y inicial de la rapidez y el componente X de la rapidez. Más bien aquí me están dando el componente X, me están dando el componente Y necesitaba al revés la magnitud y el ángulo para poder encontrar el alcance. Entonces refresquemos el tema de vectores. Con los dos componentes, ¿cómo podrían contar la magnitud? ¿Qué se les ocurre viendo el dibujo? ¿Qué podríamos hacer para encontrar la magnitud? Si no, tal vez piénsenlo como un problema bueno, alguien puso algo en el chat. Pitágoras, correcto, ¿verdad? Había una fórmula de la magnitud del vector que era con la raíz de componente x al cuadrado más componente y al cuadrado. Eso iba a decir que si no se acordaban, véanlo como un triángulo. Entonces, de un triángulo es claro cómo puedo obtener esta magnitud de los catetos. Entonces, con eso puedo obtener la magnitud del vector. La raíz del componente x es 0.75 al cuadrado más el componente y es 5 al cuadrado. Y eso va a dar la raíz de 0.75 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto es como 5.06. Bueno, 0.56 voy a poner. Metros entre segundo. ¿Alguna duda hasta ahora? Ok. Si no hay dudas, entonces sigamos. Ahora quiero el ángulo. Ese también se podía sacar. Había una forma de sacar el ángulo a partir de los componentes. Esa era que el ángulo es tangente inverso
de componente Y entre componente X. Entonces voy a meter los datos. Tangente inverso de el componente Y es 5 y el componente X es 0.75. Eso da un ángulo de más o menos, vamos a ver, tangente inverso de 5 entre 0.75. Eso da un ángulo como de 81.5 grados. Y ya tengo todo lo que necesito, ¿verdad? Fue el proceso al revés, porque me dieron los componentes X y Y por aparte. Pero ya tengo lo que me necesito para encontrar el alcance de la parábola, porque tengo esa fórmula que es poderosísima. No ocupo usar caída libre, no ocupo usar nada por el estilo. Entonces voy a meter los datos. 5.056 metros entre segundo al cuadrado por el seno de 2 por 81.5 sobre 9.8. Si meto eso en la calco, asegúrense de tener la calco en grados. 5.056 a la 2 por el seno de 2 por 81.5 sobre 9.8 da como 0.763 metros. Esa es como la respuesta. No sé si les quedó alguna duda de ese procedimiento. Ok. El inciso B dice qué sucedería si el cañón estuviera acelerando. Ahí sí, ahí yo les doy toda la razón. Si el cañón está acelerando, la pelota va a ir toda tranquila en su movimiento de proyectil, pero el cañón cada vez va más rápido. Entonces eventualmente va a sobrepasar a la pelota y la pelota va a caer a la izquierda del cañón. Eso sería el inciso B. Si el cañón estuviera acelerando, la pelota cae a la izquierda del cañón porque el cañón le da una velocidad a la pelota, pero luego el cañón cada vez va más rápido y rebasa a la pelota. Versus, en este caso, que van a la misma velocidad. Entonces, termina donde inicia. Esa es la idea. ¿Alguna pregunta con cualquiera de estos temas? Vean, creo que la clase fue bastante pesada. Hicimos una buena cantidad de ejercicios. Este es de caída libre. Puedo ponerles... Voy a ponerles 2 ejercicios de tarea y voy a darles una semana. Voy a dar ese ejercicio 100, se lo voy a dejar de tarea. Es de caída libre, de movimiento en una dimensión. Con gusto. Ese ejercicio 100 se lo voy a dejar de tarea. Ahorita se los mando al Telegram. Y dejemos uno de proyectiles. Este de acá, el 70. Un futbolista patea un balón estacionario dándole una rapidez de tanto con un ángulo de tanto respecto al horizontal. Calcule la altura máxima que alcanza el balón y el alcance del balón. Entonces, muy parecido a lo que hemos hecho, plantean la parábola, ponen un marco de coordenadas, ven qué es lo que tienen en el marco. Igual escríbanme en Telegram si no lo logran hacer o si tienen una duda o cosas así, yo les ayudo. Entonces el 70 de proyectiles y el 100 de caída libre, se los voy a mandar de una vez. Profe, ¿todo ese tema es parte del capítulo 3 del libro del Bufa? Sí. El 100 que les estoy diciendo es del capítulo 2, que es de